Rubén me lleva a pensar hasta en el ateísmo, en el mero ateísmo, porque hay un apologético que se llama Frank Turek que, que lo expone simplemente te dice, ok, bueno, si tú dices que el conocimiento de Dios básico, la ley que está escrita en tu corazón, no es Dios o no existe o lo que sea, entonces significa que no debes de tener ni una sola ley, ¿verdad? O sea, que alguien venga y te robe no es malo para nadie, Okay. porque el concepto de lo que es bueno y lo que es malo es relativo. Sí. Y si es relativo, la gran mayoría de los ateos se basan en eso, en decir, no, pues es que todo lo que hacemos es relativo. Y como que se quitan esa responsabilidad de sus vidas. Es decir, lo que yo estoy haciendo no tiene ningún tipo de consecuencias porque no hay un estándar moral del que yo debería estar siguiendo. O sea que yo puedo hacer lo que a mí se me pegue mi gana. Y como que su mente se va por un lado de decir, bueno, pues si yo puedo hacer lo que a mí se me pegue mi gana, o si yo llego a creer o a pensar que no hay un Dios y que nada, no va a haber ningún tipo de consecuencias, yo puedo hacer lo que a mí se me pega mi gana y me puedo ir por un lado y nomás puedo decir, no, pues es que ustedes tienen la idea incorrecta porque nada es bueno y nada es malo, hasta que se topan con el hecho de decir, pero que así me lo hacen a mí. Sí. y así vi a Rubén decir, no, pues no es mi culpa, o sea, yo les dije. Yo les dije que no lo mataran y me fui. No, pues no es mi responsabilidad. No, pues yo hice mi promesa, se la hice a mi padre, pero Benjamín mintió o Benjamín tenía la copa ahí en sus sacos. Yo no me hace responsable, pues Claro. es que es su vida y cero responsabilidad. Y es muy fácil huir y en sí me he quedado pensando que a lo mejor por eso el ateísmo se ha vuelto tan popular, el hecho nomás de decir, bueno, pues es que todo lo que hago, todo lo que yo pienso, todos los malos hábitos que yo tengo son relativos o no son malos, entonces yo puedo hacer lo que a mí se me pegue y me gana sin consecuencias. ¿Sabes qué también me daría a entender eso? Que es buenísimo lo que dices del ateísmo. Es quizás la moral, la... ¿Qué podríamos decir? El supercampeón de sus argumentos, siempre para desviar, como hacerse indiferentes a todo lo que un cristiano trate de predicarles. O sea, llega el cristiano a decirles del evangelio de Cristo, de lo que quieras, y ellos sacan su argumento moral. Es relativo, se acabó, yo ya me voy, no quiero, es que yo tengo mi vida, bla, bla, bla. Es su herramienta para ser indiferentes, el ateísmo. Pero me hace pensar, me volaste la cabeza en pensar también en el agnosticismo que hay ahorita, que te quieren dibujar a un Dios Rubén ausente, que es nomás una fuerza creadora del universo, no sabemos quién es, no se relaciona con nosotros, no le interesamos porque Él es Dios y nosotros una cosita nada. Casi un método de pensamiento filosófico acerca de Dios, pero no religioso ni relacional de la figura de Dios para nosotros. Y eso también te deja en una posición relativa de tu propia vida. ¿Por qué? Porque no hay un Dios que se interese de ti, que vaya a llegar a salvarte. Eso son puras mentiras, son puros cuentos que nos hemos contado según en la mente de ellos. Es la misma posición, pero aquí lo más bárbaro es que admiten que hay un Dios, o puede que haya un Dios, está en la incertidumbre, pero ese Dios es ausente. Y eso es simple y sencillamente colocarle la misma identidad que yo me he querido forjar al negar a Dios, que es como mi salvación, el ya decir, es que sí, tienes muchos argumentos, sí, ya, vale, me estás defendiendo muy bien a Dios. Voy a admitir que a lo mejor sí existe, pero Él es ausente. Sí. Y le pongo la misma actitud a Dios que yo tendría. Un Dios inmoral que no se preocupa por su creación, un Dios que hace todo lo que hace y no se responsabiliza de lo que Él hizo con sus propias manos. No dejaría un sistema ni moral, no dejaría ni un sistema jerárquico, no dejaría una organización universal de todas las cosas, y todo está aquí por la suerte, quién sabe cómo. Y uno puede entonces con esa misma suerte, atribuyéndole a Dios esa ausencia y esa forma de ser falto de amor y de atención hacia lo que Él mismo creó, atribuyéndole eso a Él, yo me libero de mis responsabilidades con Él, o con mis amigos, con mis hermanos, y me forjo mi propia vida, pues,
ya como yo quiera. Como yo quiera. Como a mí se me... Eso está duro porque ya es la indiferencia en su máximo esplendor. Ya somos una bola de Rubénes, pues, que simplemente estamos ausentes de las leyes más importantes que rigen el existir, solamente por querer seguir nuestros propios placeres o conveniencias o egoísmos personales, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa redundancia no va, egoísmos y ya. Los egoísmos son personales, obviamente. Pues sí, es que a final de cuentas es nomás tratar de explicar el por qué me siento mal uh-huh. Y nomás decir, no, pues no importa que me sienta mal, y claro. Yo lo que estoy haciendo está bien. O sea, nomás es el deshacerme de responsabilidad en un contexto psicológico. O sea, para yo poder estar bien conmigo mismo. Exacto. ¿Cómo lidias el conflicto? Pues inventándome un argumento que me haga estar bien con mis propias fatalidades mentales, morales, que no logro conciliar con el bien. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, no puedes llegar a ese ideal. O sea, Judá nunca con la misma actitud, ni Rubén lo logró hacer, que Rubén es la muestra de que no se puede. Y Judá, si hubiera continuado igual, no hubiera logrado tener esta actitud de entrega por José si no hubiera existido una conversión, de decir, le fallé, no solo a José, en su mente le falló a su padre, le falló a Dios, le falló a la descendencia de su familia porque una tribu se perdió, la de José. O sea, yo me imagino todo lo que él empezó a medir en consecuencia de sus actos y dijo, más vale entonces el sacrificio de mi vida porque yo la regué, pero que alguien más sí viva que lo merezca. Sí. Entonces es cuando tú te pierdes a ti mismo, mueres a ti mismo. La conversión en cuanto a la fe es eso. Mueres a ti mismo. Jesús vive. Jesús es el que sí se sacrifica y vive por su bondad, por su santidad, porque llenó los zapatos. Uh-huh. Y él como campeón, ahora que atravesó el umbral de la muerte y está en la vida, yo que muero puedo acceder a ese método de vida, más bien a esa gracia, a esa forma de existir solo a través de Jesús. Uh-huh. Él es la figura. Y en cuanto a mis actos de fe, a que yo tenga ahora esta actitud, es porque yo ya morí a lo que era, y esa figura celestial que vino de otro mundo y vino para quedarse, Jesús, ahora está actuando en mi ser, está haciendo las cosas por mí. Uh-huh. Sí.